Vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor y estamos desarrollando este tema hermoso. Que lo hemos llamado perdedor o vencedor. ¿Y de qué hemos hablado? Primero, de que somos un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo especial, escogido por Dios. Segundo, vimos que Dios no nos escogió porque fuéramos muy buenos, ni muy bonitos, sino porque Él decidió amarnos, siendo incluso sus enemigos. Y esto tiene que ser perfectamente claro para que nos levantemos cuando nos hemos caído. Hermanos, si fuera por bonitos, pues yo estuviera condenado hace mucho rato. Pero, como es por gracia, como Él nos amó, siendo pecadores, siendo sus enemigos, entonces la única forma de condenarse es que alguien lo rechace. Pero si alguien no le rechaza, sino que al contrario viene a Él buscando, pidiendo, clamando salvación, Dios levanta. Dios salva, porque es Él el que salva. No somos nosotros los que nos salvamos, ¿de acuerdo? Número 3, también hemos escudriñado que ser santo, amado y escogido nos exige una responsabilidad. Y esa responsabilidad es para santificación, es decir, para crecer en santidad. Y la responsabilidad que tenemos es reconocer. Reconocer lo que nos toca reconocer. Reconocer nuestras fragilidades, nunca justificarlas, porque justificar mi debilidad, justificar mi fragilidad es rebelión. Dios no está condenando a nadie por ser frágil, ni por ser débil. Pero sí espera que usted y yo reconozcamos nuestras fragilidades. Porque no reconocerlas es arrogancia. Y la arrogancia es idolatría. Y la idolatría es el peor de los pecados. Es como montarle una sucursal al Señor. Y Él no soporta las sucursales. Así que el problema de Dios con los pecadores no son los pecados del pecador. Pero sí, ese pecador debe reconocer los pecados. Y no solamente es el pecado, porque nosotros señalamos como pecado que el adulterio, que la fornicación, que los vicios de los narcóticos. Pero hay uno que la pasa metido en el corazón de los seres humanos, que es la arrogancia, es el orgullo, la soberbia. Y cuando uno se hace soberbio, se está sentando en el lugar de Dios y es capaz de opinar por encima de las opiniones de Dios, y con eso le está dando un codazo al Señor y le está diciendo: yo puedo más que tú. Yo opino mejor que tú. Y esto no se va a quedar sin su recompensa, y la recompensa es el infierno. Hermanos, entonces, ser santo, ser amado, ser escogido exige una responsabilidad. ¿Cuál es? Reconocer. Sí, ser santos, pero nunca se es santo sin reconocer. Porque el camino, el paso vital para ser santos es reconocer. Cuando reconocemos, hemos dado el gran paso hacia la santificación, porque cuando uno reconoce se humilla, y cuando se humilla ya no tiene que obrar para tener contento a Dios. El Espíritu Santo obra y le da contentamiento a Dios en nosotros. Amén. ¡Qué bendición, hermanos! Número 4 que hemos estudiado: los israelitas en Egipto, siendo esclavos, desarrollaron mentalidad de esclavos. Y aunque fueron libres, muchos de ellos, los que se negaron a ir a la guerra, a enfrentar a los enemigos, ellos no desarrollaron mentalidad de libres siendo libres.
Y nosotros, los hijos de Dios, también en el mundo desarrollamos mentalidad de esclavos. Y cuando el Señor nos enfrenta a la situación de vencer los gigantes, que son el temor a no dar la talla, cuando el vecino le dice no le haga morcillas al diablo, entonces terminamos sacando la mentalidad de esclavos y declarándonos en derrota. Los hijos de Dios también son víctimas de ese terrible pecado de desarrollar mentalidad de esclavos. ¿Qué dijeron los 10 príncipes? Porque Moisés escogió 12 príncipes para que fueran y exploraran la tierra. Los mandó a que miraran por dónde se metían a la tierra prometida. Y 10 de ellos se fueron pensando que iban a ver si se podía. ¿Y qué dijeron? No se puede. ¿Por qué? Porque vimos unos gigantes y nos vimos como langostas delante de ellos, y entonces ellos también nos vieron como langostas. Y aquí aprendimos una cosa, que el enemigo jamás ve a los hijos de Dios como langostas, pero si el hijo de Dios se hace langosta, el enemigo lo ve como langosta. ¿Y sabe para qué servían las langostas en mi tierra? Para carnada. Para eso servían. Entonces ellos dijeron, nos vimos como langostas, y entonces los enemigos, ¿qué? Nos vieron como langostas. Así parecíamos a ellos. Un hijo de Dios jamás debe caer en el error de sentirse una langosta. Cuando usted se le humilla al Señor, no se sienta nadie, pero recuerde que Él le dio el valor que no le ha dado a nadie, ni a los ángeles. Es de enviar a su Hijo para rescatarnos del abismo y hacernos coherederos con Cristo del mismo reino. Amén. Entonces, también dijimos que en quinto lugar, que quien tiene mentalidad de esclavo, se achica ante las circunstancias, ante las dificultades. Y por eso hoy encontramos cristianos diciendo, sí, yo soy cristiano, pero qué duro que es. A nadie le hemos dicho, porque Dios no lo ha dicho, que en este mundo la vida es fácil, porque de hecho dice que somos extranjeros. Y un extranjero jamás se siente en su casa en tierra extraña. Pero también nos dijo que no era imposible. Porque Él dijo, no temas, yo estoy contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿quién es el problema? ¿Lo que Dios me puso a pasar? ¿O lo que yo hago del paso donde estoy? El problema es lo que yo hago del paso. Permítame ir a mis juegos de palabras. El problema no es lo que me pasa, sino qué pasa con lo que me pasa. Porque lo que me pasa puede acabar conmigo, o yo puedo acabar con lo que me pasa. ¿De qué depende? ¿Quién está conmigo? Y si Dios está con sus hijos, ¿quién contra mí? Número 6 entonces. El perdedor, el que tiene mentalidad de perdedor, mentalidad de esclavo, tiene una habilidad enorme para infundir desánimo. Hay personas, incluso cristianos, a quienes ya le dicen por apodo don negativo, doña negativa, porque se los encuentra uno por ahí. Hermanito, ¿cómo está? Pues ay, hermano, como cuando usted era pobre. Pues ahí, pilando por el afrecho. Bueno, ustedes que son de ciudad no me están comprendiendo cuando yo digo pilando por el afrecho. Es que uno echaba el maíz a un pilón, le echaba agua caliente y luego con una manija de madera, si me hago entender, un pedazo de madera,
que llamábamos manija, se golpeaba hasta que se le quitara la cascarita, porque a usted se lo vende en el supermercado ya peladito. Y entonces el que tiene mentalidad de pobre dice, yo estoy pilando para que me den el afrecho, porque el maíz es del patrón. Bueno, a nosotros el Señor no nos mandó el afrecho, nos dio el grano, para que lo disfrutemos, porque puso a su hijo para que pagara la cuenta impagable que usted no podía pagar, ni yo podía pagar. Puso a su hijo para que la pagara, y entonces allá en el cielo hay un escrito grande que dice, todo pago. Aleluya, todo pago. Pero quien no abandona su mentalidad de esclavo, incluso siendo del pueblo de Dios, porque los israelitas eran el pueblo de Dios y salieron de Egipto con su mentalidad de esclavos. Quien no abandona su mentalidad de esclavo, tiene una habilidad para infundir desánimo. Esta semana hemos hablado con algunas familias y hemos tratado de dar cátedra, porque nosotros a veces no podemos quedarnos callados. Y cuando observamos que alguien está desperdiciando lo que tiene en sus manos, yo tengo que decir, oiga, pilas con esto, porque cuando uno hace estos ejercicios, uno no sale de pobre. Y no es que la vida cristiana sea una cosa de dinero, pero lógicamente cuando uno desperdicia lo que tiene, nunca le alcanza. Sin importar cuánto tiene, nunca le alcanza. Números 14, 1 al 4, vamos a leer. Números 14, 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloraron? Porque 10 príncipes dijeron, esa tierra es imposible. Esa tierra se come a sus habitantes vivos. Dijeron, nos vimos como langostas delante de los gigantes y ellos nos vieron como langostas. Entonces pasó esto. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Señor, hemos leído tu palabra, que es viva y es eficaz. Y yo te pido perdón porque nosotros tantas veces hemos sido incrédulos a ella. Y aquí hay un ejemplo de lo que no se debe hacer. Señor, háblanos, porque si tú hablas, seremos edificados en la fe y seremos engrandecidos en santidad y te agradaremos más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El perdedor infunde desánimo. Había más o menos 2.5 millones de personas hambrientas, sedientas, asoleadas en el desierto. Bueno, la verdad no tan asoleadas porque el Señor les puso una columna de nube para que los cubriera. Pero cualquiera diría eso, ¿no? Asoleados, porque uno tiene la costumbre de quejarse más de la cuenta. Estaban en una situación tal vez más complicada que la suya de hoy. Porque al fin y al cabo ustedes y yo aquí en Bogotá ya hemos aprendido a capotear los ladrones. Si los vemos venir por una calle, cruzamos la cuadra. Pero ellos salieron del Mar Rojo y se metieron por el desierto de Shur. ¿Y qué significa Shur? Paredes. Había pared aquí y pared aquí, y ellos caminaban por aquí. No había sino dos opciones, o reversa o hacia adelante. Y pasaron 3 días sin agua, y después de 3 días sin beber, un ser humano se derrumba. Así que ellos estaban en una situación que no era la mejor. Y
Llegaron entonces al desierto de Parán. Y allí estaban esperando una noticia de labios de sus príncipes. Esperaban una voz de aliento. Pero sus príncipes, que no eran modelitos de pasarela, sino que eran los más musculosos, y no los musculosos de gimnasio, no. Eran los más guerreros, los que más sabían pelear, tal vez los que más habían alzado ladrillos cocidos allí en Egipto. Estos 12 príncipes, sus hombres fuertes, sus líderes, en vez de traerles ánimo, les trajeron desánimo. Y aquí viene una pregunta: ¿usted qué le está transmitiendo a su familia? Con todo respeto, ¿qué le está transmitiendo a su familia? Una característica común de todo perdedor es que siempre está pensando en volver atrás. ¿Qué dijo aquí el pueblo? Designemos un capitán, ¿y qué? Y volvamos ¿a dónde? ¿Qué había en Egipto? Esclavitud. Volvamos a la esclavitud, porque por lo menos allí comíamos carne. Pero aquí hay unos gigantes esperándonos que nos ven como langostas. Espero de todo corazón que este no sea su caso, y por fe que no sea el mío tampoco. Porque si usted y yo vivimos como perdedor, adquirimos la habilidad para desanimar a otros. ¿Y qué dijimos al principio de este estudio? Que somos pueblo escogido, pueblo santo, o sea, príncipes. ¿Y qué se espera de un príncipe? Buenas noticias. Buenas noticias. El príncipe tiene esa condición natural. Cuando coronaron a Carlos III como rey, que uno dice, este que va a servir para rey, caramba. Pero había millones y millones de ingleses que salieron a las calles esperando buenas noticias de su rey. ¿Por qué? Porque tenían ante sí a su príncipe. Siempre del príncipe se espera la mejor noticia. Pero ay del príncipe cuando en vez de tener buenas noticias trae desánimo. Y le estoy hablando a usted y me estoy hablando a mí porque somos príncipes y princesas del Señor. ¿Qué trae hoy usted a su casa? ¿Qué traían Josué y Caleb, los dos únicos príncipes que no se doblegaron? ¿Qué traían? Pruebas de la bendición. Un racimo que cargaban entre dos porque no lo podía llevar una sola persona. Un racimo de uvas. Usted jamás ha visto eso, yo tampoco. Pero ellos llevaban esto, pero 10 dijeron, sí, pero es que Josué y Caleb no han contado que hay gigantes y que nos vimos como langostas y nos vieron como langostas. ¿Qué piensa usted cuando ve los problemas? ¿Está viendo si puede o no vencerlos o está viendo cómo vencerlos? ¿Sabe qué hacen los campeones? Siempre están buscando cómo. Hace un par de semanas mi hermano nos recordaba esto, que Henry Ford pagaba a los ingenieros más caros del mundo. Y le decía, yo quiero hacer algo así. Y el ingeniero le decía, no, señor Ford, no se puede. Y él le decía, no le estoy pagando para que me diga que no se puede. Le estoy pagando para que me diga cómo hacerlo. De hecho, el primer hombre que inundó, voy a decir el mundo en sentido figurado, de carros fue Henry Ford. Porque se inventó un modelo en serie, el famoso modelo T, y comenzó a vender entonces por primera vez carros en línea, no online, sino fabricados en línea, donde no se ponían a hacer a mano cada carro, sino que fabricaban piezas en serie y luego los armaban. Y él siempre le decía a sus ingenieros, no me diga si se puede, le estoy pagando para que me diga cómo.
¿Y qué hacían los ingenieros? Tenían que buscar cómo. Y una cosa que yo he aprendido es que cuando uno tiene la cabeza caliente y cuando a uno le amenazan que le van a quitar el empleo, hermanos, a uno se le calienta la cabeza. Cuando uno tiene la cabeza caliente no ve salidas, pero las hay, las hay. Y cuando el patrón le dice o la encuentra, ¿qué le toca? Encontrar la salida. Encontrar la salida. O paga con su cabeza. Dios es demasiado bueno que no nos ha cortado la cabeza a nosotros. Hace rato que nos merecemos que nos corte la cabeza. Pero nos tiene paciencia. Pero no se nos olvide que mientras nos hacemos los que no podemos, estamos perdiendo demasiado. Porque estamos perdiendo bendiciones, estamos perdiendo corona. Por decir que no se puede. Esto no es como el gobierno de cuando yo estaba pequeño, que había un gobierno que decía, sí se puede. Por allá la mitad decía, sí se puede, y al final le tocó decir, no se pudo. Los que pintan canas en la cabeza saben de quién estoy hablando. Para no hablar de los actuales, porque entonces entro en una contienda que no vale la pena, ni los cristianos nos metemos en eso. Pero como ya se murió, no hay quien me reclame. ¿Está decidido a luchar hasta vencer o está pensando todavía que no se puede? Y esto comienza por su vida espiritual, pero continúa con su vida familiar y con su vida laboral, hermanos, porque el problema de la mayoría de las personas en el mundo que viven mal tiene que ver con su mentalidad, es decir, con su fe. Y alguien me va a decir, pero mire, yo conozco personas impías que ni temen a Dios ni nada y cómo viven bien. En la Biblia está escrito. Es triste, pero está escrito en la Biblia, que a veces los impíos tienen mejor mentalidad y más empuje que los hijos de Dios. Yo, para traer consuelo para mí mismo y para muchos de ustedes, digo, lo que pasa es que uno llega a los pies de Cristo cuando ya no tiene más para dónde agarrar. Es decir, los que llenamos la iglesia regularmente somos los más frágiles. Entonces terminamos aquí reunidos consolándonos unos a otros y se nos olvida que en Dios hay poder para vencer. Y continuamos tan frágiles como hemos estado en el mundo. Los príncipes del reino de los cielos vivimos convencidos de que sí se puede. Si usted es un príncipe, si usted es una princesa, usted no puede decir no se puede. Y no estoy hablando de empecinarse en hacer algo que a lo mejor no es sabio. Estoy diciendo que debe descubrir en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Luego entonces debe descubrir la fe. Y por esa fe que emana de la palabra de Dios, se limpia su conciencia, se limpia su proyecto, porque es que los proyectos, si no están guiados por Dios y por su palabra, no son buenos. Y cuando usted descubre que Dios está guiando sus pasos, no importa que esté pasando por el desierto, usted debe saber que sí se puede. Debe saber que sí se puede. Cuando me dice alguien de la iglesia, mire que mi hijo sacó las mejores calificaciones del curso, yo le contesto, esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios sabemos que ¿qué? Que sí se puede. Cuando uno se echa a morir, está negando que Dios es bueno. Está negando la provisión de Dios. Esta semana, un hombre iba bajando el cañón del Chicamocha. Los que no lo conocen, es el cañón más grande de Colombia, dicen que es el segundo más grande del mundo. Y de pronto detuvo su carro, un carro tanque doble troque. Se tomó unas fotos, le dejó unos mensajes a sus dos niñas pequeñas y luego abalanzó su camión y se lanzó al abismo. Y como iba lleno de combustible, armó un incendio enorme. Hermanos, eso es una persona que llegó a la conclusión de que no se puede. Pero los hijos de Dios tenemos que concluir que sí. Yo le he dicho a Danielita, vamos a ver el día cuando habrá trabajo para usted en Bogotá.
Porque si Dios es su proveedor, Dios no quiere verlos corriendo el uno cada 8 días para encontrarse. Dios quiere tenerlos juntitos, como es el deber ser. Sí se puede. Ahora alguien me pregunta, pero entonces, ¿por qué yo no he podido? No se preocupe, a mí también me ha pasado y demasiadas veces. ¿Por qué no he podido? Bueno, hay espíritus malvados que los llamamos popularmente, por ejemplo, autoestima, amargura, incapacidad, derrota. Y estos espíritus que descubrieron los mensajes subliminales antes que Coca-Cola, que fue el primero que usó los mensajes subliminales en los cines en los Estados Unidos, estos espíritus comienzan a hablar al oído, en una forma que su consciente no lo percibe, pero el inconsciente sí lo recibe. Y comienza a decirle, mire, Julie, no lo haga. No lo haga porque es que usted no puede. Perdón, no estoy diciendo que, solamente estoy poniendo un ejemplo. No lo haga porque no, es que no se puede. Mejor no haga el oso. Eso dejémoselo al hermano Alberto, que ese sí es un duro en la fe. Porque cuando se para aquí y nos dicen que estamos, Felipe nos pone a temblar a todos. No, hermanos, son mentiras. El problema de los hijos de Dios es cuando creen mentiras. Se les derrumba su vida cuando creen mentiras. Y a veces incluso las mentiras están vestidas de enfermedades crónicas, terminales. No estoy diciendo que nadie va a morir. Lo que estoy diciendo es muchas veces Dios hace cosas cuyo propósito es edificar la fe y nosotros permitimos que eso destruya la fe. Hermanos, si no se pudiera, perdóneme que ahora sí saque pecho, si no se pudiera, nuestra hija estaría muerta hace más de 20 años. Pero como sí se puede, ella está viva y por eso está cantando aquí. El médico dijo, no se puede, pero Dios dijo, sí, porque yo soy el autor de la vida. Porque cuando Dios da la orden, las cosas pasan. Pero Él está esperando que sus hijos le crean. No para cerrarse a decir es que no recibo sino tal cosa, sino para confiar en Él, porque Él nunca hace nada injusto, ni nos defrauda nunca. Somos nosotros que cuando actuamos contra su voluntad, no queremos recibirla, y por eso terminamos estrellándonos. Porque quien no obedece al timón que le guía, tiene que obedecer a la pared con que se estrella. Espíritus de engaño que hacen creer a los hijos de Dios mentiras como estas. Si te arriesgas, vas a fracasar. Mejor no lo hagas y nadie se reirá de ti. Todos te van a seguir respetando si no lo haces. Mentiras, hermano, mentiras. Las únicas personas que se les respeta es a los vencedores. A nadie más se le respeta. Hay quienes están esperando que usted les confirme que sí se puede. Príncipe que se respete sobresale por encima de sus hermanos. No crea más mentiras. Usted fue creado para vivir en victoria, no para vivir derrotado. Hay espíritus, como les dije, de autoestima, de amargura, de incapacidad, de derrota, que susurran en los oídos y dicen que no es posible. Y por eso muchos príncipes, hijos de Dios, pasan su vida viviendo como mendigos. No estoy hablando de dinero, ya se los he aclarado hasta la saciedad, ¿no?
La mendicidad no es una condición económica, es una condición mental. Si no, no hubiera gente con 3 casas y pidiendo limosna. La mendicidad es un estado mental. Dios no le hizo a usted para mendigar, Dios le hizo a usted para vivir en victoria. Y hay millonarios que son mendigos, y hay quienes viven en medio de 4 latas y no son mendigos, sino que viven bien, porque disfrutan lo que Dios les da. ¿Qué está haciendo usted con lo que Dios pone en sus manos? ¿Lo está disfrutando o lo está perdiendo? Qué tristeza ver príncipes de Dios viviendo como mendigos. Da tristeza. No tenemos que mendigar. Lo que tenemos que es conocer a Dios. Porque si conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Nos damos cuenta cuánto nos falta para dar la talla. Y entonces ahí sí nos humillamos, y cuando nos humillamos Él nos exalta. ¿Sabe por qué? Porque la arrogancia es contradictoria totalmente con la santidad de Dios. Y cuando uno no reconoce su condición de necesidad de Dios, está siendo arrogante. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Reconocer. Para que no estemos diciendo eso, nombremos otro pastor y mandemos. No lo digo por mi salario, hermanos. Para que no estén diciendo eso, nombremos otro jefe, entonces. Démosle golpe de estado a este presidente, démosle golpe de estado a este jefe de esta empresa, démosle golpe de estado a este gobernador. Los hijos de Dios no dependemos de quién gobierna la nación, dependemos de quién gobierna nuestra vida. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, ¿pero qué? A ti no llegarán. Pero si yo abro la puerta se meten, hermanos. Si yo abro la puerta se meten. Está en sus manos abrirla o cerrarla. Por favor, tómese un momento y dígale al que está a su lado: hay buenas noticias para usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Hermano Enrique, Dios es fiel. Hermana Isabelita, Dios es fiel. Hermano Luis, Dios es fiel. Alejandrita, Dios es fiel. Cuando yo veo a estas jóvenes que hicieron el sacrificio de venirse desde sus propios lugares, dejar incluso sus hogares y venirse aquí a luchar por un sueño. Oiga, Joanita se está graduando de la Universidad Nacional. Felicidades. Dios le bendiga. Y no estudió en el San no sé qué de Bogotá. Viene de provincia. ¿Por qué está coronando su carrera? Porque sí se puede. Porque sí se puede. La mendicidad no es una condición económica, es un estado mental. Y la mendicidad no comienza en el dinero que está en el bolsillo, sino en la fe con la cual yo vivo, con la cual usted vive. ¿Qué tal si hoy le pedimos al Señor misericordia? Porque no basta que usted decida. Tiene que obrar el Espíritu Santo para que su fe crezca. Porque la fe no es una decisión suya, es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué decisión demanda Dios en el proceso de su fe? Que usted le crea. Y cuando usted le cree, usted descansa. Cuando usted descansa, entonces no está preguntando: oiga, ¿qué será de mí mañana? Está diciendo: bendito sea el Señor, que estoy asegurado por la palabra de Dios, que es inerrante, que es fiel y que nunca va a fallar. Entonces no gaste tiempo diciéndole al Señor: Señor, es que quiero un carro de tal marca, de tal color, de tantas puertas, de tantos cilindrajes. No gaste tiempo en eso. No seamos ambiciosos. Digámosle al Señor: Señor, es que quiero ser tu hijo, que te agrade. Quiero conocerte, como dijo el apóstol Pablo, y conocer a mi Señor. Llegar a conocerlo a Él. Aún en el estado y el proceso de su muerte.
Porque si no nos negamos a nosotros mismos, Él no va a gobernar nuestra vida. Porque Él no entra a morar en cosas sucias, en casa sucia. Él no va a morar. Pero usted no tiene que limpiarla, porque usted no puede limpiarla. ¿Acaso no ha fracasado intentando limpiar la casa? Él quiere limpiarla. Es Él, es obra de Él. Somos arrogantes cuando creemos que podemos sorprender a Dios con 20, 30 días de ayuno. ¿O por qué no faltamos un domingo a la iglesia? Lógicamente Dios premia la fidelidad. Pero como nos decía el hermano Ricardo hace rato, no se trata de decir, Señor, tome, ya le cumplí, sino primero, Señor, aquí estoy para que hagas lo que quieras. Entonces lo que hago así, entonces sí va a ser bendecido. Porque hoy está de moda vender, como se hacía hace unos siglos, como vendiendo indulgencias, ¿no? Deposite que Dios se lo multiplica por tanto. No se engañen. Si usted es un hijo de Dios, Dios no va a premiar su avaricia. Al contrario, la va a castigar. Así que no se confíe de aquel que dice que yo hice tal cosa y me funcionó. Tengo yo personalmente que dudar si es un hijo de Dios o no. Porque los hijos de Dios aprendemos a confiar en Él. Y lo demás que dice la Biblia, ¿qué son? Añadiduras. La casa, el colegio para los hijos, la cuota para el apartamento, ¿es qué? Añadidura. Porque si Dios no le garantiza a usted que usted se mantenga en su lugar, sea con su empresa o sea en su empleo, ¿quién lo va a cuidar? ¿Usted cree que el diablo le va a cuidar su puesto? No, si usted es un hijo de Dios, el diablo lo quiere sacar, destruirlo. Pero como Dios es fiel y cuida a sus hijos, a quien se atreve a creerle, lo sostiene. A quien le dice que no le cree, le dice, bueno, entonces espere un momentico, otro poquito de molino, y luego sí miremos a ver cómo andan las cosas. No porque Dios no sepa cómo andan las cosas, sino porque usted y yo necesitamos ser conscientes de cómo andan las cosas, para que aprendamos a vivir por fe. Porque a Dios no le dice nadie en la cara que no le cree sin que tenga consecuencias. Vamos a orar. Príncipe que se respete sobresale. Digamos todos, Señor, gracias por ser tan bueno, tan misericordioso y tan paciente conmigo, a pesar de ser tan santo y tan terrible. Yo reconozco que necesito que tú hagas acrecentar mi fe, para que yo pueda vivir como tú quieres, no como esclavo, no como mendigo, sino como un hijo que te agrada, un hijo que te cree y que te honra, obedeciendo, aunque los cálculos parecieran jugar en contra mía. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu paciencia, por no desecharme a pesar de ser tan débil, tan frágil y tantas veces tan rebelde. Gracias, Señor. Perdóname y edifica mi vida por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.